así como hay personas eh, que van a ser de bendición, hay personas que van a ser enemigos de tu llamado. Eso en todas partes lo vamos a encontrar y bueno, hablando básicamente del aspecto ministerial, ¿no? Hay personas que siempre te van a poner el pie para que tú no avances. Hay personas que no van a creer en las capacidades y en los dones que Dios ha depositado en ti. Así como hay personas que Dios va a poner en tu camino para que te enseñen, para que te impulsen, también el enemigo va a poner personas para que te desanimen. Eso es una realidad. Pero nosotros tenemos que ser sabios y entendidos y comprender que hay personas que van a venir siempre como un obstáculo para nuestras vidas. Y desafortunadamente, esas personas pueden estar dentro de la misma congregación, esas personas pueden estar dentro de la misma familia, esas personas aún pueden ser tus mismos hijos. Triste, pero cierto, es una realidad. Tus mismos hijos son los que a lo mejor te pueden decir, y pues a ti, ¿quién te ha dicho que tú? ¿No? O mírate ahí, ¿no? ¿Qué haces ahí? Predicando, ¿no? Este, ¿Cómo? ¿Cómo es que va se me fue el dicho, luz de la calle y oscuridad en tu casa, ¿no? Porque pues ya por cualquier cosita que tú hagas que no les parezca, pues ya tú eres oscuridad de la casa. ¿No les ha pasado? O sea, ya por cualquier cosita que no les pareció, pues ya resulta que tú eres la oscuridad de la casa, ¿no? Y ya, porque pues, y a veces la misma familia, hermanos, ¿no? Y te atacan y te dicen, ¿no? Porque pues no estás tú, pues, en los mismos pensamientos que tienen ellos y por ese simple motivo te atacan. Pero pues nosotros tenemos que ser sabios y comprender que siempre va a haber personas que se van a interponer en el propósito que Dios tiene para ti. La siguiente, nadie tiene una actitud perfecta. Todos tenemos actitudes que necesitan ser remodeladas. Todos necesitamos ir ajustando nuestra actitud de acuerdo a los pozos secos. Todos nosotros, hermanos, tenemos áreas en nuestra vida en las cuales todavía el Señor está dándonos ahí el cincelazo. Todos, hasta el que está aquí hablando, porque a todos nos ha tocado en algún momento enseñar algo y no quiere decir que eso sea porque nosotros somos perfectos, ¿no? Sino porque principalmente la enseñanza es también para el quien la está impartiendo. Entonces todos nosotros, absolutamente todos nosotros necesitamos algo que tiene que ser cambiado en nuestra vida. Así como a los carros, cada cierto tiempo no les hacen su afinación, su balanceo. Así también nosotros necesitamos irnos haciendo una autoevaluación cada cierto tiempo, detenernos y ver, ¿no? Esta actitud en mí, pues no me ha dado buenos resultados, ¿no? Nosotros solitos nos damos cuenta, ¿cierto? A veces sin que nadie nos lo diga, ¿no? Nosotros solos en algún momento podemos reflexionar y decir, bueno, pues esta actitud, no, pues en lugar de acercar, lo que he hecho es alejar, ¿no? A las personas o esta actitud que yo tengo en lugar de darme una buena relación con mi hermano, me ha dado una mala relación con mi hermano. Pues todos nosotros por el Espíritu Santo de Dios estamos en capacidad de saber en qué estamos mal, porque ninguno de nosotros es perfecto. Y por eso constantemente tenemos que ir a la presencia de Dios y constantemente tenemos que buscar del Señor, porque siempre
vamos a necesitar ser tratados por Dios toda la vida, toda la vida. Por mucho que sepamos, por mucho que hayamos vivido, por muchas experiencias que tengamos en todo momento de nuestra vida, hasta que Dios nos lleve de esta tierra, vamos a tener que estar trabajando, trabajando nosotros también y permitiendo principalmente que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en nuestras vidas. Porque Dios quiere, ciertamente Dios quiere, pero a veces nosotros somos los que no queremos cambiar. A veces nosotros somos los necios que, ay no, yo así soy, porque así Dios me hizo, ¿no? Y así me quedo. Y somos bien necios a veces. Y no queremos y no nos dejamos ser moldeados por Dios. Dice aquí la diapositiva, el avión no es hecho para no tener equilibrio en el vuelo. Los aviones necesitan constantemente ajuste para volar efectivamente. Ya ven que hemos estado hablando pues del ejemplo de los aviones. Sucede igual con nuestras actitudes. Las corrientes de aire de la vida nos sacan de nuestro lugar y tratan de impedirnos alcanzar las metas. Temporales inesperados cambian nuestra dirección y estrategia y nuestras actitudes necesitan ajuste por cada cambio que viene a nuestras vidas. A veces somos muy resistentes al cambio, pero estamos de acuerdo que toda la vida es un constante cambio, desde que estamos niños. Cuando los niños están en el kinder, tienen que ser conscientes de que va a llegar una primaria y en esa primaria aumenta la exigencia. Salen de la primaria, me acuerdo cuando mi hijo salió de la primaria, eso lloró, como que si mejor dicho se le acabara el mundo a mi hijo. No, de veras, si ustedes lo hubieran visto, porque pues como fue toda la vida la misma escuela, no, pues que iba a dejar a sus amiguitos y luego como nos íbamos a mudar para acá, no, pues para qué quieren, ¿no? Pues que ya no los iba a ver, ¿no? Y parece que el mundo se le cerró porque pues somos nosotros muy resistentes a los cambios. Pensamos que las personas que están hoy van a estar siempre y no es así. Pensamos a lo mejor que en el lugar donde estamos hoy vamos a estar siempre y a veces no va a ser así. A veces Dios tiene cambios para nuestras vidas y nosotros tenemos que dejar que el Señor aún en esos cambios actúe, porque si nosotros tenemos una actitud negativa hacia los cambios, pues nunca nos vamos a adaptar en ninguna parte. Y nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Nosotros no sabemos cuáles son los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y hay cosas, aspectos de nuestra vida que pues a lo mejor siempre van a estar así y que nunca van a cambiar. Pero hay cosas que sí van a cambiar y nosotros necesitamos aprender a adaptarnos y aprender a superar cada cambio. Aquí, este, en esta diapositiva hay una imagen de la historia del burrito que cayó en el pozo, ¿sí se la saben? El burrito que cayó en el pozo y pues ya parece que se le acabó el mundo al burrito, ¿no? De ninguna manera lo podían sacar. Y entonces el dueño dijo, no, pues este burro ya no va a salir del pozo nunca, ahí se va a quedar en el pozo. Pues ya mejor lo voy a enterrar para que se muera. Y entonces el dueño del burro empezó a echarle tierra al hueco donde se fue el burro. Pero pues el burro cada vez que echaban tierra, pues iba subiendo, ¿no? Iba subiendo y cuando ya terminaron de que supuestamente lo iban a enterrar, que ya no había esperanza para el burro, pues el burro de tanta tierra que le echaron, pues pudo subir y al fin salió, ¿no? Entonces, así son las circunstancias en nuestras vidas. A veces pensamos que estamos en un pozo y que no hay salida, pero a veces la misma situación nos hace avanzar a situaciones que nunca nos hubiéramos imaginado en la vida. Todos nosotros hemos pasado por situaciones que parece que no vamos a salir,
parece que no vamos a avanzar y parece que ahí ya se acabó todo. Yo sé que todos nosotros hemos pasado por ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y que a veces por circunstancias difíciles a alguien le ha tocado, no sé, moverse de ciudad, de colonia, de iglesia, ¿no? Y piensas en ese momento que se te acabó todo, pero en medio del pozo, cada vez que te echan un palazo de arena, el Señor te va levantando a algo mucho mejor para tu vida. Y la circunstancia difícil te lleva a que crezcas a punta de palazos de arena. Muchos de nosotros hemos tenido que avanzar en la vida, amén. Entonces, ¿cuáles son los materiales que se usan en la formación de la actitud? Y lo primero es la personalidad. ¿Quién soy? Vamos al Salmo 139, 13, 14. Me voy a apurar porque necesito avanzar con otros temas. ¿Ya alguien lo tiene? Ajá. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios y necesitamos vivir en esa identidad como hijos de Dios. ¿Acaso dice la palabra que los hijos de Dios son desdichados, fracasados? ¿Dice eso la palabra de Dios? No, no dice eso la palabra de Dios. Pero nosotros a veces vivimos de una manera que va contraria a lo que Dios ha hecho y a lo que Dios realmente piensa de nosotros. ¿Cuál es el otro aspecto? El medio ambiente, lo que me rodea. El medio ambiente es el primer factor de influencia en nuestro sistema de creencias. Un cristiano no debe ver la sociedad tan negativamente. Con Jesús la vida es maravillosa y saber esto nos da esperanza en cualquier ambiente. Y otra vez pongo el ejemplo del cambio. A veces, yo sé que a todos nos ha pasado que de repente sales de ese trabajo que tú tenías, ¿no? Te corren, hacen recorte de personal o simplemente por cualquier situación te toca moverte y dices, uy, no, en el otro trabajo, quién sabe cómo me irá a ir, ¿no? Sí, uno se adelanta, como dice la hermana, ¿no? ¿Quién sabe? No, pues no me va a ir tan bien como ahorita, ¿no? Pero amados hermanos, a veces no depende mucho, este, del lugar donde tú estés, sino del Dios que tú tienes. Sí influye, pero nosotros no debemos dejarnos influenciar cuando las condiciones que nos rodean son negativas. Decía una hermana, ¿no? Porque ya ven que el domingo pasado les ponía el ejemplo de que no podemos ser águilas en un ambiente donde todo el mundo piensa como pavo, ¿verdad? Y me decía, y me dice ya la muchacha, ah, no, pastora, pues es que yo soy un pavo real. Sí, pastora, pero es que en medio de todos esos pavos, decía ella, yo soy un pavo real, ¿no? Y a veces eso es lo que nos, este, nos detiene, ¿no? Porque pues nos rodeamos de personas que, que piensan que todo está acabado y nosotros terminamos pensando lo mismo, pero no pensamos lo que Dios dice en nosotros. Primera carta de Pedro 1:3, por favor. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Inclusive dice Pablo, ¿verdad? Que cuando Pablo
dándole consuelo a los hermanos por el fallecimiento de otros hermanos. El mismo Pablo les decía, pero no se aflijan como los que no tienen esperanza, ¿no? O sea, aún en medio de la muerte, que dice uno terrenalmente, todo tiene solución, ¿verdad? Lo único que no tiene solución es la muerte, pero aún en medio de la muerte, Pablo dice, no se angustien como los que no tienen esperanza, porque para nosotros los cristianos ni siquiera la muerte detiene la esperanza que nosotros tenemos en Dios. Amén. La expresión verbal, lo que oigo, dice la palabra que la fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y por eso nosotros siempre estamos exhortando a la iglesia, hermanos, vengan, hermanos, congréguense. Hermanos, si usted no puede venir, no deje de escuchar la prédica, no deje de escuchar el estudio, no deje de alimentarse. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que lo que a usted lo va a fortalecer su fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y todos nosotros lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Usted, entre más se exponga a la palabra de Dios, más maduro espiritualmente va a ser. Cuando llegamos al Evangelio, que somos bebecitos, todos llegamos así como que, pues sí, necesitamos a alguien que como que constantemente esté con nosotros, ¿sí? Por cualquier cosita ya me quiero ir de la iglesia. Pero entre usted más se expone a la palabra de Dios, usted más fuerte espiritualmente se hace, porque, y yo lo he visto en mi vida, entre más estudio la palabra de Dios, siento que soy más fuerte. ¿En qué sentido? En que ya no me dejo afectar tanto por las circunstancias. No es porque no tenga problemas, que a lo mejor me ven tan tranquila y hablando siempre del buen ánimo y de la esperanza. No es porque no tenga problemas, sino porque los problemas ya no me abaten como antes, porque problemas siempre hay, de cualquier tipo, de salud, económico, con la familia, de cualquier tipo. Todos siempre vamos a tener alguna situación difícil. Pero ¿qué es lo que hace que uno esté firme? Que no uno ande uno chillando todo el día. El estar fortalecidos por la palabra, por la palabra. Y entre más te expongas a la palabra, más maduro vas a estar. Y entonces a veces la gente lo ve a uno y dice, ay, no, pero la pastora habla así porque pues la pastora no tiene broncas. No, pues sí tengo, pero pues ya me he fortalecido en la palabra. Ya me he fortalecido en la palabra. Pero pues al comienzo no era así, ¿verdad? Pero pues ya después de tantos años algo tiene que cambiar en mi vida, ¿no? La aceptación adulta, lo que siento. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay personas que toda la vida se están sintiendo pecadores. Anoche nada más platicamos con una persona de la familia y decía, Señor, perdóname por todo lo que he hecho, pero pues su sentimiento era como que de alguien que no ha sido perdonado. Pero Dios ya nos perdonó por medio del sacrificio de la cruz. No podemos vivir toda la vida con las mismas culpas. Porque si en algún momento fui mal padre, porque si en algún momento fui mal esposo, mala esposa, mal hijo. No. Si nosotros fuimos al Señor con un corazón arrepentido, el Señor ya nos perdonó y estamos en una nueva vida. No podemos estar toda la vida sintiéndonos como cucarachas, como cualquiera que no ha sido perdonado. Si el Señor ya nos limpió. El otro aspecto es la autoimagen. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe.
te dirá, mas su corazón no está contigo. Dice la palabra, tal es su pensamiento, tal tal es él, ¿cierto? Una persona tendrá una imagen de sí misma según lo que esa persona crea de sí misma, como los espías. Ellos se sentían langostas frente a los gigantes. Bueno, ellos terminaron derrotados y muertos en el desierto porque todo el tiempo se consideraron langostas y como langostas murieron. Ellos dijeron, el Señor nos trajo a este desierto para matarnos. Bueno, pues el Señor dijo, ¿verdad? Una dosis de su propia medicina. Pues esta generación incrédula toda va a morir en el desierto, tal como lo pidieron. ¿Sí o no? Hubo solo dos que tuvieron fe. Hubo solo dos de esa generación que tenían un espíritu diferente. Y esos dos fueron los que entraron a la tierra prometida. Vimos el ejemplo de David, ¿verdad? David tuvo un pensamiento diferente que todos los demás del ejército de Israel. Todos los del ejército de Israel, vimos el versículo, ¿no? Decía que temían ante los gigantes filisteos. En cambio, David dijo, ¿quién es este incircunciso que va a venir aquí a amedrentar a los escuadrones del Dios viviente? Y ahí va el chamaco, ¿verdad? Entonces, a veces lo que nosotros pensamos, nos lo creemos. ¿Sí o no? Si yo pienso que soy un fracasado, viviré como fracasado. Si yo pienso que Dios está conmigo y que Él ya ganó la batalla, si yo pienso que Dios me diseñó para ser cabeza y no cola, pues entonces viviré en pos de eso. Pero muchos viven fracasados no porque ese sea el propósito de Dios en sus vidas, sino que eso es lo que ellos han querido creer. Y lo ve usted toda la vida. Yo conozco cristianos que viven 20, 30, 40 años en la misma condición, no crecen ni en sus relaciones de familia, ni, o sea, en ningún área, ¿no? En ningún área crecen, pero el anhelo del Señor es que crezcamos, ¿verdad? Dice Pablo, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, porque no está hablando de algo económico, dice en todo, amados. Ciertamente sí, tenemos situaciones difíciles, pero no son para toda la vida. Eso es temporal. La receptividad a nuevas experiencias. Cada nueva experiencia es una oportunidad para crecer. Dice Pablo en Filipenses 3:3, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo mismo decía, no es que yo ya lo haya alcanzado todo, pero pues no puedo vivir lamentándome por lo que ya pasó. Necesito avanzar porque hay algo que no nos deja avanzar y él es el estar lamentándonos por el pasado. ¿Sí sabían que las personas que tienen depresión es porque se lamentan mucho por el pasado? ¿Y sí sabían que las personas que tienen ansiedad es porque se preocupan mucho por el futuro? Depresión es exceso de pasado y ansiedad es exceso de futuro. Hay personas que están hoy y ya están pensando, ¿no? Uy, ¿qué va a ser en 10 años? ¿No? Y esas dos enfermedades que hoy día están tan de moda es por eso. Y el que se deprime es porque no salió de una situación difícil, se quedó estancado ahí y no puede salir.
porque se le murió, no sé, el papá, el esposo, el hijo, cosas que ya pasaron, pero ahí se quedó en el dolor y no fue superado. Pero la Biblia dice, ya olvida, olvida lo que dejaste atrás y avanza hacia lo que está delante. Amén. Asociación con los compañeros. ¿Quiénes influyen en mí? Proverbios 18:24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Todos tenemos personas en la vida que nos van a aconsejar bien y personas que nos van a aconsejar mal. Dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Porque al final, hermanos, las personas van a influenciar en nosotros. A veces escuchas tanto hablar una persona que se te pegan expresiones de esa persona, ¿les ha pasado? ¿Cierto? Se te pegan expresiones de esa persona de tanto que compartes con esa persona. Pues así como se contagian esas cosas tan sencillas, ¿no? También se te contagian otro tipo de actitudes de esa persona. Si es una persona que todo el tiempo está negativa, que toda la vida la ve gris y pasas demasiado tiempo con esa persona, va a llegar el momento en el que tú también piensas igual. Entonces hay relaciones que definitivamente son sanas para nuestra vida y hay relaciones que, como dicen por ahí, son tóxicas, hermano. Hay gente tóxica. Hay gente que todo el tiempo se está quejando, hay gente que nunca tiene algo bueno que agradecerle a Dios, hay gente que todo el tiempo ve todo negativo y ese tipo de personas hay que ponerles un límite porque empiezan a influenciarte de tal manera que llega el momento en que tú piensas lo mismo y tenemos que ser selectivos. Eso es una realidad, ¿eh? Usted hable con todo el mundo, salude con todo el mundo, pero seleccione bien con quién pasa su tiempo, porque definitivamente eso va a influenciar en su vida para bien o para mal. La siguiente, muchos adultos inteligentes se restringen en pensamientos, acciones y resultados. Nunca avanzan más allá de las fronteras de sus propias limitaciones autoimpuestas. Recuerde, otros pueden detenerlo temporalmente, pero usted es el único que puede hacerlo permanentemente. Estos son algunos comentarios que hacemos sin pensar y que pueden limitar nuestro potencial e impedirnos romper la línea de los estratos vitales. Esto nunca se ha hecho antes, nunca lo intentaré otra vez. La siguiente. Ah, no, es que ya se saltó dos, hermano. Estoy en una donde está el ajedrez. ¿Sí? Ah, entonces están en... Se cuatrapearon, sí. La actitud es el factor determinante respecto a si nuestros fracasos nos edifican o nos aplastan. Que su fe sea más grande que su temor. Ujú. El temor nos congela. Entonces, la teología del sufrimiento del apóstol Pablo. Pablo le dijo a Timoteo que los cristianos serían perseguidos. También le dijo que él no solo había soportado persecución, sino también que Dios siempre lo había librado. Pablo dejó que las tormentas de la vida le fortalecieran. Vamos a 2 Corintios 11 del 22 al 33, porque eso si quiero que lo leamos. 2 Corintios, no, en la Biblia. No, pero vamos a leer la Biblia. 2 Corintios 11 del 22 al 33, por favor. Esa. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, ahí viene, en trabajos más abundantes,
en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. El siguiente versículo. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y son varios versículos donde el apóstol Pablo parece que llevaba contabilizados todo su sufrimiento, ¿no? Pues sabe cuántos azotes lleva, sabe cuántas veces ha naufragado, sabe cuántas veces ha pasado hambre, desnudez, lleva contado todos sus sufrimientos. Y le dice a la iglesia de Corintios, ¿qué acaso si ustedes se enferman y yo no me enfermo? ¿Ustedes sufren y yo no sufro? Todos sufrimos, todos nos enfermamos, todos hemos pasado situaciones difíciles en la vida. Pero ¿de qué depende? Que unos se quedan ahí y otros se levantan y otros continúan y otros avanzan a pesar de las dificultades. Santiago, la otra diapositiva, donde están unos paragüitas. Santiago hasta nos dice que los problemas son buenos. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, imagínense, tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, si nosotros nos vamos a la teología del sufrimiento que la Biblia nos enseña, la teología del sufrimiento según la Biblia no es que te quedes en el piso. La teología del sufrimiento según la Biblia no es que te dé una depresión y vayas al puente y te tires y te suicides. La teología del sufrimiento según la Biblia no es que estemos achicopalados. La teología del sufrimiento es que todos pasamos por las mismas pruebas, dice Pablo. Todos. Y nos dice Pablo a nosotros, ¿no? Porque la Biblia nos habla a nosotros. Ah, ¿estás preso? Pues yo más. ¿Naufragaste? Pues yo más. ¿Fuiste azotado? Pues yo más. ¿No? Así como que, pues, que lloras, ¿no? Nos dice Pablo, ¿no? Imagínense, una persona bien triste y abre la Biblia ahí en 2 Corintios 11 y te dice Pablo, ah, ¿estás triste? Pues, yo he pasado por más que tú, pero prosigo a la meta, sigo adelante. Ya lo que pasó, pasó, ¿no? Entonces, necesitamos tener esto presente en nuestras mentes y en nuestros corazones, hermanos. ¿Qué necesitamos hacer? Mantener la actitud correcta cuando el vuelo se vuelva difícil. Cuando vienen las situaciones difíciles, tendemos a caer en pánico y cuando estamos en pánico tomamos decisiones equivocadas.
¿A quién le ha pasado que ha caído en pánico y ha tomado decisiones equivocadas? ¿Sí? Yo les hablaré de un señor que cayó en pánico y fue a prestarle a los colombianos. Un señor así nos contó un día, porque cuando caemos en pánico tomamos decisiones equivocadas en cualquier área de nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, ¿cierto, amados hermanos? Caemos en pánico y cuando tomamos decisiones en medio del pánico, casi siempre nos equivocamos. Ujú, ¿cierto? Cuando nos estrellamos es el resultado no de tener un problema, sino de haber tomado una decisión equivocada cuando estábamos en ese problema, ¿cierto? No debemos ahogarnos en un vaso de agua. En los tiempos difíciles debemos acercarnos mucho más a Dios. Lo que realmente importa es lo que sucede en nosotros, no lo que nos sucede a nosotros. Amén. Aspecto número 2. Acepte que los tiempos difíciles no son eternos. Cuando estemos en medio de las situaciones difíciles, no es fácil recordar esta verdad. El problema nos consume, nos agobia, nos angustia, pero siempre debemos recordar que ese problema también pasará, dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Y cómo segaremos, hermanos? Dice Pablo, si no desmayamos. La clave está en no desmayar, en no desmayar. Pero ¿qué sucede? Que cuando estamos en el problema, punto número 1, tomamos decisiones equivocadas que después nos van a costar. Y punto número 2, desmayamos. Cuando estamos en una situación difícil, nos angustiamos de tal manera que lo queremos resolver en nuestras propias fuerzas. Y ese es nuestro grave error. El no acercarnos a Dios para que sea Dios quien resuelva, sino que me angustio de tal manera que yo lo quiero resolver. Y lo resuelvo a mi manera, pero pues como hacemos todo mal, cuando hacemos las cosas sin Dios, nos equivocamos. Y entonces en lugar de solucionar, aumentamos el problema. ¿Cierto? A todos nos ha pasado. Dice Hebreos 12, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces la palabra constantemente, la palabra dice 365 veces, no temas, ¿sí o no? La palabra dice, no desmayes. Constantemente el Señor nos dice, no desmayes, no desmayes, no desmayes, no desmayes, porque problemas siempre va a haber, hermanos, pero nuestra gran inconveniente es que desmayamos, es que no nos acercamos a Dios en medio del problema. Muchas personas tienen problemas aquí, pero en lugar de acercarse, dejan de venir. Y ese es el error, hermanos. Me siento mal, ay, no voy. Hermano, ¿por qué no vino? Estoy desanimado. Hermano, pero si es que cuando está desanimado es cuando más tiene que venir. ¿Cómo nos cuesta entender eso, verdad? ¿Cuántos hermanos hemos conocido así? Hermano, ¿por qué no ha venido a la iglesia? Ay, es que tengo un problema. Hermano, pero si es que cuando tiene un problema es cuando más tiene que acercarse a Dios. Pero ¿qué pasa? Tomamos la decisión equivocada, tomamos la decisión de alejarnos en lugar de acercarnos. Siempre ha sido el mismo problema. Siempre, a lo largo de la historia de la iglesia, el problema siempre ha sido el mismo, que desmayamos, que nos angustiamos, que tomamos decisiones equivocadas, siempre ha sido lo mismo. Procure tomar las decisiones más importantes antes de la tormenta. Y se pueden evitar muchas tormentas pensando y planificando con anticipación.
El piloto averiguará cómo estará el tiempo antes de su proyectado vuelo. Antes de proceder al volar, observará su radar o llamará a la base próxima para anticipar las condiciones del tiempo. Un avión cuando hay mal tiempo no despega, estamos de acuerdo. Mejor se cancela, mejor se retrasa, pero no despega, porque sabe que si despega habiendo malas condiciones, se va a estrellar. Pero nosotros a veces estamos viendo las malas condiciones y ahí vamos y nos estrellamos. Si yo estoy viendo que mi sueldo a duras penas pues me alcanza para sacarlo del diario, pues ¿para qué voy y me endeudo más? Si sé que después no voy a poder pagar, ¿sí o no? Si yo sé que tengo el colesterol alto y que ese colesterol alto me va a llevar a sufrir de la presión el día de mañana, pues ¿para qué sigo comiendo tanta grasa? Si ya sé que tengo el colesterol alto, pero no entiendo, mejor prefiero que se me suba la presión y que me dé el infarto y que me dé, pero si ya yo lo sabía, ¿por qué no previne? Porque desafortunadamente no pensamos antes de, sino cuando ya tenemos el problema, entonces es que queremos solucionar todo, ¿no? Ya después que me dio el infarto, como dicen aquí en México, después del niño ahogado, entonces es que queremos tapar el pozo, pero ya es más difícil, ya hubo un niño ahogado, ¿verdad? Manténgase en contacto con la torre de control. ¿Quién es la torre de control? Todo piloto sabe el valor que tiene comunicarse con hombres experimentados en los momentos de dificultad. La reacción natural cuando se tiene dificultades en el vuelo es pedir ayuda por radio. Eso hace todo piloto. Cuando hay una dificultad, llama por radio y pide ayuda a la torre de control. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios no siempre hacemos esto en nuestra vida diaria y necesitamos en todo momento la ayuda del Señor. En todo momento la ayuda del Señor. En nuestro caso no aplica cuando el vuelo se ponga difícil. En nuestro caso aplica en cada momento de nuestras vidas porque la palabra de Dios dice, separados de mí, nada podemos hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero nos encanta meter la pata y tomar decisiones sin Dios, porque nosotros creeremos, porque a nosotros nos parece, porque es que yo quiero que así se hagan las cosas y después estamos en el lío porque yo así lo quise, pero oye, ¿le consultaste a Dios? Como decimos allá en mi tierra, ¿le consultaste a Dios antes de meterte en esa vaca loca? No le consultaste. Sin embargo, Dios en su misericordia, cuando estamos metidos en el problema de las malas decisiones que nosotros mismos tomamos, nos ayuda, ¿cierto? Y aquí encontré una oración que me gustaría compartirle, ya vamos a acabar. Oración dice, es una oración escrita, ¿no? Pero dice, cuando parece que he fracasado, es una conversación, ¿no? Dice, Señor, ¿quieres decirme algo? ¿Por qué? El fracaso no significa que soy un fracasado, significa que todavía no he triunfado. El fracaso no significa que no he logrado nada, significa que he aprendido algo. El fracaso no significa que he sido un tonto, significa que que tuve suficiente fe para experimentar. El fracaso no significa que he sido desgraciado, significa que me atreví a probar. El fracaso no significa que no lo tengo, significa que lo tengo de una manera diferente. El fracaso no significa que soy inferior, significa que no soy perfecto. El fracaso no significa que he desperdiciado mi tiempo, significa que tengo una excusa para comenzar otra vez.
El fracaso no significa que debo darme por vencido. Nunca lo haré significa que necesito más paciencia. El fracaso no significa que me has abandonado, significa que debes tener una mejor idea para mí. Pero a veces algo no sale bien en nuestra vida y ya somos lo peor, eso no es para mí, más nunca lo vuelvo a hacer, ¿no? Mire, pastor, a mí ya no me ponga a hacer eso. No, hermanos, ¿por qué no? Podemos volverlo a intentar, amén. Tenemos un Dios de nuevas oportunidades. Pero como mi esposo y yo somos bien tercos, aunque usted nos diga que no lo volvamos a poner, lo vamos a volver a poner para que usted lo vuelva a intentar. Porque tenemos un Dios de nuevas oportunidades, porque en Dios todo lo podemos, amén. Entonces, no se limite por sus propios pensamientos. ¿Por qué nos estrellamos? Por temor al fracaso. Es imposible, hermanos, que logremos algo sin sufrir en la vida. Todo lo que nosotros de alguna manera tenemos, de alguna manera hemos podido alcanzar en la vida, ha sido a base de sufrimiento. Hemos tenido que pagar un precio para estar donde hoy estamos. ¿O acaso a quién se le dio así todo en bandeja y charola de plata? Si usted tiene un negocito, es porque usted un día empezó con un puesto en una esquina o de casa en casa y fue avanzando, ¿cierto? Si usted, no sé, alcanzó a poder estudiar en una escuela, un curso, lo que sea, es porque usted se esforzó durante determinado tiempo, fue a sus clases, aprendió y todo lo que nosotros podamos llegar a alcanzar en esta vida lleva un proceso y lleva un sufrimiento. Y en ese proceso hay días buenos y hay días malos, pero Dios nos da la victoria. Entonces, ¿por qué a veces tenemos temor al fracaso si para conseguir cualquier cosa en esta vida nos sacamos un boleto al sufrimiento? El miedo al desaliento. Elías pasó rápidamente de la victoria al desaliento, pero hay que tener cuidado porque el desaliento nos puede desviar del propósito de Dios. Sí es cierto que Elías se desalentó, pero a Elías Dios le habló y a Elías Dios le dijo, come y bebe porque el largo camino te resta. Así que reponte y continúa. Aliméntate y continúa, avanza. No te quedes ahí en el dolor, no te quedes ahí en el sufrimiento. Dios tiene más para ti, pero no te lo va a dar si tú no estás dispuesto a sufrir, porque no conozco un solo siervo de Dios en la Biblia a quien Dios le haya dado la victoria y no haya sufrido, y no haya pasado por un desierto, y no haya pasado por pruebas. Te puedo dar infinidad de ejemplos de todas las personas a quienes Dios le dio la victoria, pero ninguno de ellos la obtuvo sin sufrimiento. Pero nosotros queremos todo fácil, sin esforzarnos, sin comprometernos, sin ser responsables. Queremos todo fácil en la vida, pero así no es, hermanos. No es fácil en ningún área de nuestra vida y mucho menos para nuestra vida espiritual. Aquí nada es fácil. Aquí nada se gana con inercia. Hay que esforzarse, hay que luchar, hay que avanzar, hay que cambiar. El miedo a la crítica, esa es otra cosa que nos deja, que por eso nos estrellamos. Miedo al fracaso, miedo al desaliento y miedo a la crítica. Jesús fue criticado por comer con pecadores, por hacer milagros en el día de reposo. Fue acusado de tener un demonio. Sin embargo, soportó el rechazo, soportó la incomprensión y soportó la ingratitud.
Ay, es que los hermanos son bien maleducados, no le dan a uno ni las gracias. Y siempre yo les he dicho, cámbiense ese chip. No esperen recompensa de los hombres porque la recompensa viene del cielo. Cámbiense ese chip, no estén pensando de que todo el mundo los va a aplaudir. Hagan de cuenta que su público es Dios, porque la palabra de Dios dice, y todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor. Esté en su trabajo, esté en su escuela, esté en donde usted quiera estar, dice la palabra, todo lo que haga, hacedlo como para el Señor. Y si usted se enfoca en que su público solamente es Dios, no va a vivir fracasado, esperando reconocimiento de los hombres, esperando caerle bien a todo el mundo, esperando que todo el mundo le agradezca por lo que usted hizo. El público es Dios, amados hermanos, y el Señor que todo lo ve, lo recompensará, porque la palabra dice que la obra de sus siervos no es en vano. Nada de lo que nosotros hagamos para el Señor es en vano, pero Él es quien da la recompensa. Amén. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pidámosle al Señor la llenura de su Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Sea dedicado, sea trabajador. Porque si usted no se quiere esforzar, usted no va a lograr nada en ningún área de la vida. Si a usted no le gusta trabajar, si a usted no le gusta madrugar, si a usted no le gusta estudiar, si a usted no le gusta que lo manden, usted no va a llegar ni a la esquina. Autoevalúese regularmente. El Espíritu Santo nos da la capacidad de ver en qué estamos mal. Entonces no sea usted una persona incorregible que todo lo que le dicen le molesta. No sea usted una persona incorregible que a todo lo que le dicen hace caras. No sea usted una persona incorregible que le gusta escuchar consejo del que le va a decir lo que usted quiere escuchar y no lo que realmente le tienen que decir. Evite las excusas. Con las excusas nos engañamos nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar. Usted puede decir que le duele el brazo y que por eso no alaba, pero solamente Dios sabe si realmente a usted le duele el brazo. Porque si usted levanta sus manos no es para agradar al pastor, sino para agradar al Señor, Rey de reyes y Señor de señores, porque Él es digno de toda la alabanza. Pero los que viven sumergidos en las excusas son los que no avanzan, son los que viven así, como que, no sé, sin ganas de vivir. Rodéese de personas que ejerzan una influencia positiva en usted. Identifique y reconozca que tiene malas actitudes. Todos tenemos malas actitudes para algo en específico. Todos tenemos malas actitudes para algo en específico. Entonces, en ese aspecto en el cual nosotros reconocemos que tenemos una mala actitud para eso, necesitamos cambiar, amados. Todos necesitamos cambiar. Tome la decisión de cambiar y actúe como la mujer que tocó el manto de Jesús. Que aún contracorriente, porque esa mujer debió estar encerrada. Esa mujer pudo haber sido apedreada porque estaba inmunda y cómo se fue a meter entre la multitud. Esa mujer tenía todo en contra, culturalmente, socialmente. ¿Y cómo es que esa mujer tuvo la osadía de meterse entre la multitud y tocar el manto de Jesús, siendo inmunda, debiendo estar aislada del resto de la sociedad? ¿Cómo esa mujer tuvo la osadía para hacer eso? Tuvo la valentía para ir a hacer eso.
en una sociedad donde seguramente alguien la conocía y sabía la enfermedad que ella tenía y pudieron haberla apedreado ahí mismo. Sin embargo, ella fue y lo hizo. Y muchas veces nos hace falta esa determinación para que Dios use nuestras vidas. Y por último, amados hermanos, deje que Dios obre en su vida. Y vuelvo y le repito, véase como Dios lo ve a usted. Véase como Dios lo ve a usted. El Señor ya ve el cuadro completo de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. El Señor ya sabe. El Señor dice que nosotros somos su obra maestra. El Señor no nos ve ni derrotados, ni fracasados, ni como hormigas, ni como langostas. El Señor nos ve como sus hijos, real sacerdocio, linaje escogido. Así nos ve nuestro Dios. Entonces, que las circunstancias de la vida, amados hermanos, no determinen nuestra identidad en Cristo. Que las circunstancias y los problemas que vivimos día con día no determinen nuestra identidad en el Señor. Porque necesitamos cada día recordar de quién somos hijos y qué es lo que el Señor dice de nosotros, para poder vivir con esa actitud que tenía Pablo. Que Pablo, a pesar de todo, él sabía para dónde iba y él sabía que esa cárcel no iba a ser eterna, que ese naufragio no iba a ser eterno, que había algo mucho mejor para él y que todo eso era temporal. Amén. Vamos a